Capítulo 41. Muerte instantánea. Había llegado el momento. Uchiha Yoe tenía que morir. Isiki estaba a punto de desatar sobre él un poder inimaginable para los habitantes de este mundo. Una fuerza capaz de borrar su propia existencia. Tomaría sus ojos, un don comparable al fruto del propio árbol divino, y los consumiría. Tsutsuki Isiki levantó la cabeza. Las propiedades absorbentes de energía de esta extraña dimensión ocultaban la ubicación precisa de su objetivo, pero eso no importaba. Si el reino del silencio muerto hubiera sido la mitad del tamaño del planeta, quizá habría tenido que encontrar la forma de retirarse. Pero ahora, cuando solo cubría un pequeño trozo de tierra, no veía amenaza alguna. No era más que una chispa, que debía apagar antes de convertirse en un incendio absorbente. Asestaría un golpe demoledor a Uchiha Yoe y lo destruiría antes de que pudiera siquiera empezar. El espacio tembló. Un aura aterradora estalló desde el cuerpo de Jigen cuando el karma sellado comenzó a desatarse. Un poder monstruoso, que superaba cualquier límite concebible de este mundo, irrumpió, distorsionando el aire. Al instante siguiente, Isiki, dejando atrás su caparazón mortal, se elevó hacia el cielo. Liberando el 60% de su verdadero poder, finalmente atravesó el manto dimensional y sintió la presencia de Yoe. Como un meteorito castigador, el Tsutsuki se lanzó hacia él, confiado en que todo terminaría en cuestión de segundos. En realidad, Isiki habría preferido no intervenir. Cualquier cambio en el mundo shinobi, ni siquiera su destrucción total, no valía el riesgo de revelar su presencia. Después de todo, la maldita Kaguya seguía viva, aunque sellada. Pero eso solo se aplicaba a circunstancias normales. La situación actual era una anomalía. En su opinión, los seres inferiores del mundo shinobi eran totalmente incapaces de enfrentarse a un monstruo que había despertado el poder primordial del árbol divino. En el momento en que Yoe obtuvo su Mangekyo Sharingan, dejó de ser humano. Debería haber sido llamado Dios. Lo único de lo que Isiki no estaba seguro era del potencial de esta nueva habilidad. No se trataba simplemente de expandir el reino a escala planetaria. Era cuestión de crecimiento genuino, la capacidad de absorber energía y fortalecer el propio tejido de la existencia. Si era así, el valor de los ojos de Yoe superaba incluso la fuente de su linaje. Y entonces, incluso arriesgando la mitad de su vida, Isiki se vería obligado a matarlo. Sin embargo, eso ya no importaba. El actual Uchiha Yoe estaba condenado. En tan poco tiempo, no pudo desarrollarse hasta un nivel capaz de desafiar a los Tsutsuki. Si no fuera por la amenaza que podría suponer en el futuro, Isiki no movería un dedo. En el reino del silencio absoluto, Uchiha Yoe flotaba inmóvil en su propio núcleo, sumido en una apariencia de sueño. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Las pupilas escarlata miraban impasibles un solo punto. Explosión. La paz en el centro del reino se rompió. El colosal guerrero espectral, Susanoo, flotando en el cielo, de repente levantó la mano en señal de defensa, pero ya era demasiado tarde. Un estruendo ensordecedor resonó, y la mano colosal se rompió como si fuera de cristal frágil. Una sombra blanca, como un rayo, atravesó el humo y se estrelló contra el pecho del gigante con una fuerza imparable. En un instante, una lluvia de decenas de miles de golpes cayó sobre Susanoo. La armadura de chakra se agrietó y desmoronó, revelando el cuerpo de Uchiha Yoe a una última ráfaga de puños de Isiki Tsutsuki. Incontables sombras se abalanzaron hacia él. Y en el mismo momento en que se suponía que debían reducirlo a polvo. Las manos de Yoe eran un borrón, intentando desesperadamente repeler el inimaginable asalto. Pero fue en vano. En un instante, sus palmas quedaron en jirones sangrientos y su cuerpo fue atravesado en 100 puntos. Estaba muerto antes de que sus restos tocaran el suelo. Aunque Yoe absorbía instintivamente parte de la energía cinética y el chakra de Isiki con cada golpe, era una gota en el océano. El poder residual era suficiente para borrarlo de la existencia. En términos de poder puro, estaban en universos diferentes. No es que Isiki fuera increíblemente fuerte, sino que Yoe simplemente no tenía tiempo. Habían pasado poco más de 10 días desde la noche de la destrucción del clan. Además, su aparentemente ilimitado reino era en gran medida una ilusión, mantenida por un artefacto, el anillo de almacenamiento. Al sacrificar su libertad de movimiento, Yoe logró un aumento colosal en la velocidad de absorción de energía, pero la base de su poder seguía siendo frágil. Increíble. Tsutsuki Isiki se dejó caer al suelo, sosteniendo la cabeza cortada de Yoe con la mano. Se arrancó los ojos y luego se aplastó el cráneo con indiferencia. La victoria había llegado fácilmente, pero a un precio. Para abrirse paso aquí, había tenido que desatar el 70% de su poder.
Este poder habría sido suficiente para incinerar cualquier país de este mundo. Si él, con tal poder, no hubiera podido destruir instantáneamente a un joven que ni siquiera podía formar chakra hace solo unas semanas, habría dudado de su derecho a llevar el nombre de Tsutsuki. Cualquier otro ninja habría quedado reducido a polvo con el primer golpe. Pero Uchiha Yoe era diferente. Consiguió reaccionar e incluso intentó responder. Además, cuando los puños de Isiki chocaron contra su cuerpo, la sensación fue diferente. Mientras que la carne de un shinobi común se sentía como tofu, el cuerpo de Yoe se sentía como acero templado. Si Isiki no hubiera poseído una fuerza abrumadora, matarlo no habría sido tan fácil. Hice todo bien. Dale un poco más de tiempo, que desatara su verdadero potencial, y entonces, incluso con todas mis fuerzas, habría perdido. Por suerte, una fugaz expresión de alivio cruzó el rostro de Tsutsuki. Afortunadamente, su determinación fue suficiente para actuar sin demora. Capítulo 42. Inmortal. El acto de Isiki era como asesinar a un bebé destinado a gobernar el mundo. Ver la grandeza que se avecinaba y luego aplastarla en su cuna sin dudarlo. Cruel, calculador y vil. La muerte de Uchiha Yoe no trajo el resultado esperado. El reino del silencio mortal no se disipó. Tsutsuki Isiki levantó la mano, examinando los dos Mangekyou Sharingan en su palma. La admiración giraba en su mirada como si no fueran simples ojos, sino tesoros invaluables, claves del poder absoluto. ¡Qué poder tan asombroso!, susurró. Ahora eres mía. Mirando el par de ojos en su mano, dejó que los rasgos Tsutsuki se desvanecieran, volviendo a la apariencia de Jigen. Desde el principio, había sentido que ese lugar le drenaba el chakra, y ahora, mirando los ojos en su mano, lo entendía todo. El poder de Yoe no estaba contenido en su cuerpo, sino en estos Sharingan. Y mientras existieran, el reino del silencio mortal permanecería. No duraría mucho en el cuerpo de Jigen, desprovisto de verdadero poder. Pero eso no importaba. Lo importante era que tenía los ojos. Isiki ya había levantado la mano para arrancarle los ojos a Jigen y reemplazarlos por un trofeo. Estaba convencido de su increíble potencial. Habían transformado el cuerpo de un hombre común en un recipiente capaz de desafiarle, los Tsutsuki. Dale a Yoe un poco más de tiempo, y quizá ni siquiera el poder completo de Isiki le quebraría. Por suerte, había llegado a tiempo, había destruido este brote divino y ahora tomaría su poder para sí mismo. El karma hacía tiempo que había completado su renovación, pero la debilidad de Jigen impidió su resurrección. Ahora, con estos ojos, el cuerpo del recipiente se hará más fuerte, e Isiki podrá revelarse al mundo en todo su esplendor. Pero en el momento en que los dedos de Isiki tocaron los párpados de Jigen, el Sharingan en su palma desapareció sin dejar rastro. Muere. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, la figura de Yoe apareció de la nada ante él, dirigiendo una esfera luminosa de liberación de polvo hacia su pecho. ¿Cómo es posible esto? Atónito, Isiki reaccionó a la velocidad del rayo. El poder en el cuerpo de Jigen explotó, agarró la muñeca de Yoe y la destrozó con una fuerza monstruosa. Al mismo tiempo, su puño golpeó la cabeza de su oponente. Se oyó un crujido sordo. El cráneo se agrietó y la materia gris salió de la gris, mezclándose con la sangre. La mitad de la cabeza de Yoe simplemente dejó de existir. Su cuerpo inerte voló hacia un lado y cayó pesadamente al suelo, dejando una profunda abolladura. ¿Genjutsu? Imposible. Isiki, con expresión sombría, se acercó al cráter, sacudiéndose con disgusto los restos de carne de la mano. Estaba seguro de que le había aplastado la cabeza a Yoe. Esto no era una ilusión. Pero allí estaba, Uchiha Yoe, de pie, ileso, como si el monstruoso golpe no hubiera sido más que una pesadilla. Estruendo. Aprovechando la vacilación momentánea de Yoe, Isiki atacó de nuevo. Pisoteó el pecho de su enemigo, aplastándole las costillas, y con un segundo golpe, lo decapitó de nuevo. Y luego otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Durante los siguientes segundos, Isiki lo mató decenas de veces, pero Yoe siempre reaparecía, ileso, y su poder, a diferencia del de Isiki, no solo no se debilitaba, sino que realmente crecía. Solo habían pasado 21 segundos desde el primer golpe. ¿Por qué? ¿Por qué no te estás muriendo?, gruñó Isiki, apretando con fuerza la garganta de Uchiha Yoe. Su mente se ahogaba en confusión. Cualquier ninjutsu de resurrección ya se habría agotado hace tiempo. ¿Por qué seguía vivo este monstruo? No puedes matarme, respondió Yoe con una calma helada. Al darse cuenta de que no podía morir ni sufrir una herida real, Yoe veía el dolor de otra manera. El tormento más brutal es simplemente una señal del cuerpo que se aferra desesperadamente a la vida.
Pero si la muerte es una ilusión, entonces el sufrimiento pierde todo sentido. Para él no es más que un eco fugaz. Ahora mismo, era realmente inferior a Isiki. Pero era temporal. Con cada segundo que pasaba en su reino, el enemigo se debilitaba, mientras él mismo se hacía más fuerte. Desgraciadamente, había pasado muy poco tiempo. Solo 40 segundos. No puede ser. No creo en tu inmortalidad. Apretando la garganta de Yue, Isiki intentó absorber su chakra. Pero en cuanto la energía alienígena tocó la suya, el rostro del Tsutsuki se contorsionó de horror y asco. Inmediatamente apartó a Yue y, con un escalofrío, vomitó lo que había absorbido. Un coágulo de chakra ajeno y venenoso se fundió lentamente en el aire. Isiki, representante de una raza devoradora de energía, se encontró por primera vez en su vida con un poder que su cuerpo rechazaba como un veneno mortal. Era el poder de Uchiha Yue. Capítulo 43. Invulnerable. El chakra de Uchiha Yue era veneno. No solo veneno, un parásito vivo y depredador. Al absorberla, Isiki se dio cuenta de su error. Esa energía era imposible de asimilar. En cambio, el chakra alienígena, como un depredador inteligente, comenzó a devorar su propia fuerza desde dentro. No podía esperar. Si no la expulsaba de inmediato, corría el riesgo de convertirse en una cáscara vacía y quemada. ¿Qué estás? Cruzó la mente del Tsutsuki. Potencial de crecimiento ilimitado, inmortalidad absoluta, este chakra depredador y vivo, ¿podría una criatura así haberse originado en el mundo shinobi? ¿Apareció en este planeta lamentable e insignificante? Ni siquiera su clan, los seres supremos de los Tsutsuki, poseían una gama tan diabólica de habilidades. Un monstruo. A pesar de todo su orgullo, Isiki no encontraba otra palabra. El chico frente a él era un verdadero monstruo. Un demonio encarnado. De no ser por su Mangekyou Sharingan y su forma humana, Isiki habría pensado que no era una criatura de este mundo, sino algo extraño e incomprensible, extraído de las oscuras profundidades del espacio. Yue se levantó lentamente, con una sonrisa loca en los labios. Extendió los brazos, como si se preparara para abrazar el universo. Por supuesto que soy humano. Vamos. Tenías sed de mi poder, ¿verdad? Entonces tómalo. Te daré cada gota. Al momento siguiente, su aura azul estalló, transformándose en un capullo carmesí pulsante y abrasador, chisporroteando con innumerables chispas. La silueta de Yue se lanzó hacia adelante, cerrando la distancia al instante, y desató un golpe demoledor sobre Isiki. Isiki extendió la mano para bloquear. Sus puños se encontraron de nuevo. Antes, tal choque habría destrozado el brazo de Yue, y él mismo habría recibido un golpe fatal en la cabeza. Pero ahora. El manto carmesí de chakra que envolvía el puño de Yue se comprimió en un punto en el instante del contacto, y entonces. ¡Bum! Una explosión ensordecedora creó una pequeña nube en forma de hongo que se elevó lentamente hacia el cielo, atravesando la cúpula del campo del silencio muerto. Esta visión se convirtió en una prueba irrefutable para los observadores ninja que observaban la anomalía desde las montañas circundantes. Todos estos días, el campo solo había estado expandiéndose, pero hoy empezó a moverse, balanceándose caóticamente, como un gigante que se revuelve en su dormir. Esto alarmó a todos. Una zona tan vasta y cambiante podría arrasar un país entero. Los observadores habían especulado, pero ahora lo entendían todo. ¡Qué calentamiento! Una batalla se libraba en el campo del silencio absoluto. Impensable, ¿quién posee tal poder para luchar contra Uchiha Yue en su propio territorio? El ninja de Iwagakure miró atónito la nube en forma de hongo de la explosión y transmitió apresuradamente el mensaje a la aldea. Los demás hicieron lo mismo. Unas pocas almas valientes llegaron al borde del campo, pero en vano. Un silencio mortal reinaba fuera. Solo en el borde mismo de la oscuridad se podía distinguir algo débilmente, pero más allá de eso, solo se extendía una oscuridad impenetrable. Si no fuera por la explosión que rompió la cortina, nadie habría sospechado la batalla. Dentro del campo, entre las ruinas humeantes, estaba Tsutsuki Isiki. Por primera vez desde que comenzó la batalla, resultó herido. Capitán. Una gota pesada de sangre cayó sobre el suelo fundido. Miró su mano hecha un desastre ensangrentado. Los huesos de sus dedos se habían convertido en polvo. El exterior de su mano aún conservaba su forma, pero dentro se había convertido en una masa amorfa. Poder impresionante, pero esta oleada no puede durar para siempre, murmuró Isiki, dando un paso atrás y elevándose en el aire. La figura de Yue emergió lentamente de las nubes de polvo. Sonriendo, volvió a cargar. Monstruo.
En ese momento, incontables receptores de chakra negro cayeron sobre Yue, atravesando su cuerpo. Pero las varas, compuestas de chakra, se convirtieron en nada más que comida para él. Su cuerpo empezó a absorber rápidamente su energía. Isiki lo intentó todo. Aumentó su poder hasta el límite absoluto y selló a Uchiha Yue con una técnica compleja. Pero no pasaron ni unos segundos antes de que Yue absorbiera el jutsu de sellado y quedara libre de nuevo. No puede matar. No se puede sellar. En ese momento, Tsutsuki Isiki perdió completamente la compostura. El escenario que había estado tramando se desmoronó en polvo. Según su plan, Yue ya debería estar muerto, con los ojos apoyados en la palma de la mano. Habían pasado 90 segundos, pero el objetivo no solo estaba vivo, era invulnerable. El problema no era que Isiki no pudiera matarle. El problema era que Uchiha Yue no podía morir en absoluto. Una forma monstruosa de inmortalidad ni siquiera estaba poseída por su clan. Los Tsutsuki que no habían probado el fruto del árbol divino eran mortales. Él mismo, partido por la mitad, estaba al borde de la muerte y solo sobrevivió milagrosamente al encontrar a Jigen. Incluso para la resurrección, necesitaban un recipiente y una marca kama preexistente. Y Uchiha Yue no necesitaba ninguna condición. Simplemente volvió a la vida. Una y otra vez. En esos decenas de segundos de lucha, Isiki pareció empezar a comprender la esencia de sus habilidades. Un ojo. Capítulo 44. Weir. Uno de sus ojos le otorgaba una absorción ilimitada, permitiéndole absorber cualquier materia o energía. El otro invertía el tiempo, pero solo para él, devolviendo cuerpo y espíritu a su punto de partida con un gasto insignificante de energía. Estos dos dones, que a primera vista parecían primitivos, se fusionaron en una simbiosis monstruosa. Dieron a luz a una criatura que Isiki Tsutsuki no pudo derrotar. ¿Y qué si había desentrañado este misterio? El conocimiento no ofrecía ninguna clave para la victoria. Cada ataque, cada plan astuto, todo fue aplastado contra el impenetrable muro de las habilidades de Uchiha Yue. Incluso un intento de sellarlo dentro de un objeto material fracasó. Este círculo vicioso permanecía intacto, y el monstruo ante él solo se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. ¿Dónde en este mundo podría, de algo así? El pensamiento cruzó la mente de Isiki mientras se aferraba a sus dientes, flotando en el aire. Sintió que su fuerza se desvanecía. 90 segundos. Apenas un minuto y medio después de empezar la pelea, el recipiente de Jigen había perdido una quinta parte de su chakra, sin contar la fuerza vital que se agotaba rápidamente. Todavía había suficiente poder para matar a Yue una y otra vez, pero Isiki ya podía sentir claramente su cuerpo desvaneciéndose y una impotencia helada que se gestaba en su alma. «Querías matarme, ¿verdad?». Una voz burlona vino desde abajo. «¿Quitarme los ojos? Vamos, te estoy esperando». Uchiha Yue alzó la cabeza y una risa loca y triunfante resonó en su voz. Incontables muertes y golpes aplastantes no dejaron rastro en él, ni en su cuerpo, ni en su alma. Al contrario, anhelaba más, deseando que Isiki se quedara allí más tiempo. Oh, esta energía colosal. 90 segundos, demasiado poco, muy poco. Un poco más, y la balanza se inclinaría. La fuerza de Isiki se agotaría, y entonces la situación se invertiría. El que acababa de matarlo como a una gallina sería aplastado como una hormiga. Uchiha Yue, Isiki siseó. Te recordaré. Y te mataré. Por supuesto. Dio un paso atrás en el aire, luego reunió las fuerzas que le quedaban y se lanzó hacia adelante, asestando una patada aplastante. Hace 90 segundos, un ataque así habría partido el cuerpo de Yue por la mitad. Ahora, solo le aplastaba por dentro, sin ni siquiera romperle la columna. En cuanto tocó el suelo, Uchiha Yue se curó al instante. Alzó la cabeza y fue envuelto en un chakra rojo oscuro hirviente. Estaba a punto de lanzarse a la batalla, pero... alto en el cielo, Isiki dio otro paso atrás. Un portal completamente negro se abrió tras él. Al darse cuenta de que no podía derrotar a ese monstruo, y que un combate adicional causaría daños irreversibles a su nave, decidió huir sin dudarlo. ¿Estás pensando en huir? Uchiha Yue ladeó la cabeza. En ese momento, una furiosa corriente de chakra estalló de su cuerpo, entrelazándose con los contornos de un Susanoo completo. Rápidamente formó sellos de mano, y el espacio a su alrededor se distorsionó, ondulando como la superficie de un agua perturbada. Técnica de interferencia espacial. Cadenas estallaron bajo los pies de Susanoo con un sonido metálico. Como dragones enfurecidos, se lanzaron hacia el portal y en un abrir y cerrar de ojos envolvieron al Isiki que se retiraba. Cadenas de la deidad malvada.
Un arma aterradora que se clavaba en carne y espíritu, absorbiendo chakra y fuerza vital con avidez. Si no se cortaban inmediatamente, echaban raíces en el cuerpo de la víctima, drenándola hasta la muerte. Uchiha Yue. Un rugido, lleno de rabia y por primera vez de terror genuino, estalló de la garganta de Isiki. La mitad de su cuerpo ya había desaparecido en el portal, pero de repente empezó a temblar, volviéndose inestable, amenazando con colapsar. Al mismo tiempo, una de las cadenas le mordió el brazo, absorbiendo el poder de forma frenética y creciendo más profundo. La decisión fue instantánea, impulsada por el instinto animal. Sin dudarlo, Isiki se cortó el brazo y desató todo el poder del karma. La fuerza desatada estabilizó el portal brillante. Por un momento, un pensamiento loco cruzó el paso. Volver y atacar. Pero se desvaneció de inmediato. ¿Atacarle? Cualquier técnica energética no sería más que comida para este monstruo. Es como intentar ahuyentar a un lobo hambriento lanzándole trozos de carne. Corre. Corre de aquí. Ahora. En el último momento, antes de que las cadenas de la deidad malvada lo engullieran entero, Tsutsuki Isiki desapareció en el portal. Escaparon, chasqueó la lengua Yue. Y esperaba que pudiéramos jugar un poco más. Qué pena. Una risa suave y satisfecha escapó de sus labios. Se acercó al lugar donde el portal se había cerrado y, percibiendo las vibraciones espaciales residuales, comenzó a analizar los datos. No había emoción, solo cálculo frío. Cerró los ojos y comenzó a refinar mentalmente la técnica de interferencia espacial. El jutsu seguía siendo demasiado tosco. Había empezado a desarrollarla hacía solo 3 días, cuando la evolución de sus ojos le permitió percibir vagamente el propio tejido de la realidad. En su mente, la técnica perfeccionada causaría estragos en el espacio-tiempo con un gasto mínimo de chakra. Cualquier intento de usar ese ninjutsu aquí requeriría varias veces más fuerza de lo habitual. Exactamente 100 segundos habían pasado desde su primera muerte en esta batalla. En algún lugar del mundo shinobi. Capítulo 45. Colapso. Uchiha Yue. No fue un grito, sino un jadeo ahogado y burbujeante escapó de los labios de Tsutsuki Isiki mientras su cuerpo destrozado caía fuera de la grieta en el espacio. Se desplomó en el suelo muerto, y el sello de karma en el cuerpo de Jigen comenzó a derretirse rápidamente, desmoronándose en polvo. En un instante, el poderoso Tsutsuki se redujo a un simulacro lamentable de sí mismo. Un lisiado con un brazo cercenado, una coraza humana demacrada, su fuerza casi agotada. Un mortal. Un mortal patético del mundo shinobi. En ese momento, Isiki fue invadido por una sensación abrumadora de impotencia. Era más profundo y oscuro que el abismo en el que Kaguya le había empujado una vez. Esto fue un golpe de traidor. Esto era más que simple impotencia. Esto era desesperación. La desesperación cósmica y absoluta de un ser enfrentado a lo incomprensible. Su mente, impregnada de la sabiduría de milenios, se negaba a aceptar la realidad. ¿Cómo? ¿Cómo podía esta mota de polvo, este aborigen, poseer un poder que violara todas las leyes conocidas del universo? Hace poco, había planeado fríamente el asesinato de este ser insignificante, para quitarle los ojos antes de que pudiera obtener poder. ¿El resultado? Él, Isiki, había arriesgado su propia vida y perdido. Peor aún, en el último momento de su retirada, este advenedizo le había pillado. Isiki no tenía duda. Si no hubiera sacrificado la mano de Jigen, esas cadenas fantasmales habrían atravesado su verdadera esencia, destruyéndolo en el acto. Toda la pelea había sido un espectáculo. Una máscara. Un engaño para traerlo a una trampa. Un monstruo. No solo un guerrero, sino un fenómeno que rompe el propio tejido de la existencia. Isiki se dio cuenta con horror escalofriante de que no había tenido ni una sola oportunidad. Incluso con todo su poder anterior, no podría matar a esa criatura. Y mucho menos sellarlo. Incluso el árbol divino, la corona de su creación, capaz de absorber la vida de mundos enteros, podía ser capturado. Pero este bastardo, con una gota de sangre del árbol corriendo por sus venas, había despertado su esencia primordial y la había superado muchas veces. Su capacidad de absorción era órdenes de magnitud más aterradora. Cualquier técnica de sellado tejida con energía se convertiría en nada más que alimento para él. Intentar sellarlo sería como tirar a una rata hambrienta en un tanque de aceite. Alimentar al monstruo tú mismo. Dale tiempo a este monstruo y absorbería el árbol divino hasta dejarlo sin problemas. Al fin y al cabo, absorbía incluso energía cinética. El árbol se alimentaba de chakra y fuerza vital, pero era incapaz de tal cosa.
Si pudiera alimentarse de energía, el clan Tsutsuki no tendría que rastrear el espacio en busca de planetas habitables. Podrían simplemente plantar un retoño cerca de la estrella más cercana y cosechar los frutos, que contienen la energía de billones de mundos. Uchiha Yue, maldita sea. Isiki se levantó lentamente, intentando regenerar su carne desgarrada. Había perdido. Completamente. Por supuesto. Y ahora estaba atrapado en este planeta condenado. Casi podía ver su futuro. Oscuridad y frío envolviendo este mundo, y Uchiha Yue de pie en el centro, absorbiendo todo chakra, calor, luz, la vida misma. Plantas, animales, personas, todo pasaría a formar parte de su poder. El apocalipsis final. Ellos, los Tsutsuki, habían hecho exactamente lo mismo con otros mundos. Solo que esta vez, él mismo era la víctima. Y la causa de esta pesadilla cósmica, era el deseo de un tal Shimura Danzo de exterminar a un solo clan. Isiki fue invadido por una risa loca e histérica, que se convirtió en ataques de tos. ¿Qué demonios tenía que ver él con esto? Nunca había oído hablar de ningún Danzo. Y ahora él, el gran Tsutsuki, perecería en este planeta por la masacre de unos salvajes en un pequeño pueblo. Absurdo. Absurdo, inimaginable y risible. Shimura Danzo. Aulló en silencio, y ese grito silencioso fue más aterrador que cualquier otro. Recordaré ese nombre. Si salgo, encontraré tu alma podrida en el mundo puro y la atormentaré por la eternidad. Siempre no le importaron estos mortales. Polvo. Pero esta le hizo reír entre lágrimas de desesperación. ¿Por qué demonios no podías quedarte quieto? Su mente se enfurecía. Vuestra aldea prohíbe atacaros entre vosotros. ¿Por qué tocaste a los Uchiha? ¿No eran suficientes los otros clanes para ti? Ataca a los Sarutobi, a los Hyuga, a tu propio clan Shimura, idiota. Si pudiera volver atrás en el tiempo, iría personalmente a Konoha y mataría a ese viejo bastardo a golpes. Solo para salvarse. Después de todo, se suponía que debía destruir este mundo. Y no ser destruida junto con ella. Lo peor era que su asesino no sería una deidad, ni un Tsutsuki igual a él, sino el producto de un patético complot de un mortal cuyo nombre acababa de aprender. Capítulo 46. Eco de un dios muerto, un nativo lamentable. Descendiente de esa despreciable traidora Kaguya, de un linaje desconocido. Una hormiga, separada de ella por un abismo de generaciones. Este pensamiento llenó a Tsutsuki Isiki de una vergüenza universal, como si él, una deidad, hubiera sido aplastado por el descendiente del polvo al que nunca le habría dirigido una mirada. Pero, si la humillación podía alterar la realidad, ¿valía la pena el esfuerzo? Y la realidad era cruel. No tenía ninguna posibilidad de matar a Uchiha Yue. No había forma de sellarlo. Este hombre era un monstruo inmortal, un demonio encarnado, una criatura inimaginable sin lugar en el mundo mortal. De no ser por su reconocible Mangekyou Sharingan y su forma humana, Isiki habría sospechado seriamente que este Yue era descendiente de algún dios exterior de las oscuras profundidades del espacio, desconocido incluso para el clan Tsutsuki. ¿Y ahora qué? Isiki alzó la vista hacia el cielo. Matar era imposible, escapar imposible. Se dio cuenta de que estaba atrapado en ese maldito planeta, y una oleada de desesperación lo invadió. La situación actual era incomparablemente peor que la anterior. En aquel entonces, Kaguya solo lo había golpeado casi hasta matarlo, pero logró sobrevivir. Además, era un lado positivo. Había descubierto la energía natural, un poder capaz de acelerar la maduración del karma. Al final, no había sido el perdedor. Pero ahora todo era diferente. Todo malo, nada bueno. Su situación se parecía a una pesadilla. Era un lisiado, atrapado en una casa en llamas. La salida era visible, pero inaccesible. Los brazos y piernas que le habrían permitido escapar yacían cerca, pero estaba paralizado y solo podía observar cómo las llamas se acercaban cada vez más. Si tan solo pudiera recuperar su cuerpo, sería salvado. Un poco más, y habría encontrado el recipiente perfecto, renacido y dejado atrás este mundo podrido. Pero ahora. Ah. Isiki soltó un suspiro de remordimiento. Él, que estaba destinado a ser la muerte de incontables mundos, ahora tenía que derrotar a Uchiha Yue solo para sobrevivir. Qué irónico. Él, un desastre natural, se suponía que iba a borrar este mundo de la faz de la tierra, y en su lugar se vio obligado a luchar por ello, para salvarse a sí mismo. Después de todo, era Uchiha Yue quien se suponía que debía ser el sacrificio del árbol divino, para ser consumido por él. Verdugo y víctima, salvador y destructor, todo mezclado en una danza absurda. Oh, cruel salvador. Se rió amargamente para sí mismo.
Para cumplir mi plan y destruir este mundo, yo, el señor de la perdición, primero debo derrotarte a ti, al que lo está destruyendo ahora mismo. Para Tsutsuki Ishiki, esto fue un giro cruel del destino. Y sin embargo, tenía que pensar en cómo matar a Uchiha Yue. No, replicó bruscamente. Un monstruo así no puede ser asesinado. Mejor pensar en cómo escapar de este planeta. Ishiki negó con la cabeza, dejando atrás sus sueños imposibles. Encontrar un recipiente adecuado, revivir y escapar, ese plan parecía mucho más realista. La sed de vida resultó más fuerte que el orgullo. El mundo shinobi era vasto, el recipiente perfecto para él seguramente sería encontrado. Con este pensamiento, Ishiki respiró hondo, reprimiendo a la fuerza el tormento en su alma, y desapareció en el espacio. ¿Qué? ¿Alguien se atrevió a desafiar a Uchiha Yue? Black Setsu miró a Uite Setsu con asombro sin disimulo, como si acabara de decirle algo inimaginable. Exacto. No mucho antes, una columna de humo en forma de hongo se había elevado por encima de la zona muerta donde residía Yue. Y la propia zona comenzó a temblar y cambiar, como si Yue estuviera cayendo allí. Si esto no era una batalla, entonces ¿qué lo era? ¿Estaba, aliviarse a lo grande? Aunque, quizás sea cierto. Yue siempre está flotando en el cielo. De repente, se preguntó cómo sería provocar una lluvia de meteoritos bueno, ya te haces una idea. Setsu Blanco asintió, continuando con su tema favorito. Black Setsu y Uchiha Obito, por supuesto, ignoraron esas tonterías. Se miraron entre sí. Imposible. La zona muerta es monstruosamente vasta. ¿Qué clase de criatura podría cruzarla sin perder todo su poder y enfrentarse a ella en combate? Obito miró a Setsu Blanco incrédulo. ¿Seguro que no has mezclado nada? No he mezclado nada. La zona temblaba y había una nube de humo en forma de seta. Si no me crees, mira mi memoria tú mismo. Uite Setsu seguía sin parar, girando sobre sí mismo. Pero su confianza solo aumentó la confusión de Obito y Black Setsu. ¿De verdad hay un luchador de tal calibre escondido en el mundo shinobi? ¿Quién es capaz de resistir el poder abrumador de la zona muerta y alcanzar a Yue? Murmuró Obito, pensando profundamente. Black Setsu guardó silencio, pero su mente iba a 1000 por hora. Imposible, simplemente imposible. ¿De dónde podría salir un ser con un chakra tan colosal? Lo habría detectado hace mucho tiempo, dado miles de años. Extraño, muy extraño, Uchiha Yue, absorción, espera. Esta habilidad suya, es tan similar al poder del árbol divino, el conocimiento que madre me implantó cuando fui creado. Espera un momento. Yue es del clan Uchiha, ¿verdad? Descendiente de ese degenerado, Agoromo. Tiene la sangre de los Tsutsuki, la sangre del árbol divino. ¿Podría ser que Yue haya despertado el poder inherente al propio árbol? Exacto. Todo encaja. El árbol divino originalmente llevaba en sí el poder de destruir el mundo. ¿No es eso lo mismo que está haciendo Yue ahora? ¿Podría ser, Agoromo? Consideraba que el poder de Yue era demasiado ominoso, una amenaza para toda vida, y por eso intervino. Pero, lleva muerto mucho tiempo. No, no puede ser. Yo mismo confirmé su muerte. Vi a ese viejo desgraciado morir. Capítulo 47. El terror mortal de Setsu Negro. Todo su juego milenario se basaba en una convicción inquebrantable. Esa criatura estaba muerta. Esa era la única razón por la que se atrevía a salir de las sombras, enfrentar a sus dos crías y distorsionar las propias enseñanzas del chakra. Después de todo, si estuviera viva, ¿habría permitido que su creación sembrara discordia entre sus hijos? No. Imposible. ¿Cómo podía ser él? Por otro lado, ¿quién más en todo el mundo shinobi podría haberse enfrentado a un monstruo como Uchiha Yue en combate abierto? No se le ocurrió nadie más. ¿Cómo pudo sobrevivir? No, no, debe de estar muerto. De lo contrario, me habrían descubierto hace tiempo y me habrían aplastado de un solo golpe. Conozco demasiado bien a mi supuesto hermano, un idealista incorregible. Si estuviera vivo, nunca habría permitido que el ninsu que fundó cayera y se desmoronara en polvo. Al fin y al cabo, el principal propósito para el que compartía chakra era ayudar a la gente a entenderse y vivir en paz. Nunca imaginó que se convertirían en ninjas y convertirían ese poder en un arma para guerras interminables. Entonces, ¿qué demonios está pasando? El caos reinaba en la mente de Black Setsu. Toda su estrategia, todo su plan para resucitar a su madre, dependía de la muerte del sabio de los 6 caminos. Si ese bastardo seguía vivo, ¿significaba eso que todo había sido en vano? Estaba todo su trabajo titánico condenado al fracaso. Esto no puede ser. ¿Pero qué demonios? Siseo. ¿Quién está luchando contra Uchiha Yue? ¿Quién?
No puede ser Tsutsuki Agoromo. ¡No es posible! Está muerto, de una vez por todas. El rostro de Black Setsu se oscureció con cada segundo que pasaba. Un terror gélido y primitivo se agitó en su interior. En ese momento, le pareció que todo el mundo era un vasto acuario, y él solo era un pez pequeño, cuyo movimiento era vigilado por un amo invisible y todopoderoso. Y sin embargo, su argumento principal seguía siendo válido. Si el sabio hubiera vivido, nunca habría permitido que el mundo shinobi llegara a un estado tan deplorable. No hubo respuesta. Cuanto más meditaba Setsu, más se hundía en el lodazal de sus propios miedos. ¿Podría ser realmente que un maestro invisible, que nunca antes se había revelado, estuviera escondiéndose en el mundo? ¿Algún luchador superpoderoso, capaz de igualar a Madara y Hashirama en la cima de su poder, o incluso superarlos? Había lógica en ese pensamiento. Su antigua confianza en conocer a todos los poderes establecidos se había hecho añicos. El mundo era vasto y sus habitantes incontables. Sin embargo, estaba completamente absorto en su plan para resucitar a su madre. Además, si alguien no cultiva chakra, por muy poderoso que sea, permanecerá prácticamente invisible para los sensores. Su cuerpo contendrá solo el mínimo de energía necesaria para sostener la vida. Sí, exactamente. Así es. El sabio de los 6 caminos no podría haber sobrevivido. Esto es definitivamente un genio oculto, hasta entonces desconocido para el mundo. Eso fue lo que decidió Black Setsu. Fuera cierto o no, se aferraba desesperadamente a esa teoría, porque la alternativa era demasiado aterradora. Quizá no hubo batalla en absoluto. La voz despreocupada de Wite Setsu resonó de repente. Quizá Uchiha Yoe simplemente estaba practicando sus técnicas. Estas palabras retumbaron en la mente de Black Setsu como un trueno. Claro. Entrenamiento. Antes de que Yoe adquiriera su fuerza actual, era un débil del clan Uchiha, incapaz incluso de desarrollar chakra, y mucho menos de ninjutsu. Era un hombre corriente. Todos sus ataques, maldita sea, eran golpes simples. Y como no poseía técnicas complejas, una destrucción tan masiva solo podía significar una cosa: las estaba aprendiendo. Esa era la explicación más plausible. ¿Y quién en el mundo actual podría resistirse a un poder de absorción tan aterrador? ¿Luchar contra Yoe mientras te drenan más de la mitad del chakra y la fuerza vital? Impensable. Black Setsu estaba seguro de que incluso un Madara resucitado con 2 Rinnegan estaría impotente. Probablemente también habría perecido de forma poco gloria. Todas las técnicas poderosas son esencialmente explosiones de energía. Y bombardear esta esfera de la muerte silenciosa con energía era como intentar lanzar pasteles de carne a un perro hambriento. Los ataques dirigidos a esta llamada esfera no dañaron a Yoe. A base de prueba y error, ya habían descubierto su naturaleza. No era una esfera en el sentido convencional. Era algo parecido a la radiación solar, el mismo espacio saturado con su voluntad, donde absorbía cualquier energía. Atacar esta zona con la esperanza de hacerle daño era tan insensato como bombardear tierras iluminadas por el sol con la esperanza de dañar el propio sol. Entonces dime, ¿cuánto tiempo duró esto?, preguntó Black Setsu, aprovechando el pensamiento salvador. Si yo había peleado con alguien, ¿cómo habría terminado? Solo podían haber 2 resultados. Si realmente era el sabio superviviente, entonces Uchiha Yoe debería estar muerto ahora mismo. Eso pensó Setsu Negro, sin saber de la inmortalidad de Yoe. Ingenuamente asumió que el principal problema era su esfera impenetrable, que absorbía cualquier energía. Si lo superas, el monstruo podría ser asesinado. Pero ese pero hacía que cualquier ataque fuera inútil. Después de todo, una vez que llegaras a Yoe, exhausto y casi sin chakra, solo tendrías tiempo de mirarle antes de caer muerto. ¿Cuánto tiempo? Se acabó, se encogió de hombros Setsu Blanco. Poco después de esa nube en forma de seta, la esfera volvió a quedarse en silencio y se quedó paralizada. Ese tipo probablemente ya esté muerto. Yoe lo remató. Oh, qué pena. Es la primera vez que veo a alguien romper la barrera y enfrentarse a él cara a cara. Fue genial. Así es, solo estaba probando algunas técnicas nuevas. Uf, me asustó muchísimo. Y yo que pensaba que Tsutsuki Agoromo, ese monstruo que traicionó a mi madre, seguía vivo. Black Setsu suspiró aliviado. Así que eso es todo. Capítulo 48. La voluntad del destino. Black Setsu estaba bastante contento con este resultado. En su mente, solo Tsutsuki Agoromo podría derrotar al actual Uchiha Yoe. Si Yoe desaparecía, Setsu no podía imaginar a nadie más que el legendario sabio capaz de derrotarlo.
Parece que realmente estaba perfeccionando una nueva técnica, negó Uchiha Obito con la cabeza, mirando al vacío. Qué pena, sin embargo, para nosotros cambia poco. Siempre está Kamui. Su confianza inquebrantable convenció incluso a Black Setsu. Después de todo, los hechos eran claros. El Setsu blanco no había visto a nadie entrar en el territorio de Yue, y mucho menos salir de él después de que la anomalía disminuyera. Además, no había durado más de un minuto. En tan poco tiempo, no tendrías tiempo para recuperar el aliento, y mucho menos para luchar. Pronto se presentaron ante Nagato y explicaron sus hallazgos. Al principio, se quedó paralizado, atónito. Un pensamiento aterrador se formó instantáneamente en su mente. Otro guerrero de poder inimaginable acechaba en las sombras del mundo shinobi, capaz de romper el campo mortal de Yue. Incluso él, portador del Rinnegan, era incapaz de tal hazaña. De no ser por la amenaza de Yue, la existencia de un maestro así escondido en la oscuridad habría arruinado sus propios planes. Además, este genio desconocido podía arruinar todo su plan en cualquier momento. Sin embargo, tras escuchar la explicación de Obito, Nagato se dio cuenta con alivio de que su alarma había sido falsa. No había ningún maestro oculto, solo Uchiha Yue, hecho aún más fuerte. Entonces derrotarle será aún más difícil, concluyó Nagato con un suspiro pesado. Su alivio dio paso a una profunda desesperación. El Yue común era un obstáculo insuperable, un monstruo al que no sabía cómo acercarse. Y ahora, habiendo dominado un ninjutsu nuevo y desconocido, ¿no se había vuelto absolutamente invencible? Si no fuera por su zona, pensó Nagato. No se consideraba más débil. Después de todo, él era el portador de los ojos del dios, el futuro kami de un nuevo mundo. La razón de su impotencia residía en esta anomalía. Indestructible, imparable. Un círculo vicioso. Para matar a Yue, tenía que cruzar su campo de muerte. Y para que el campo desapareciera, tuvo que matar a Yue. Un callejón sin salida. Para atravesar una zona de tal magnitud, necesitaría un arma de poder absoluto y una reserva de chakra muchas veces mayor que la actual. Solo entonces podría resistir la absorción, alcanzar su objetivo y atacar. Eso ya estaba fuera de cuestión. Se habría desplomado en el suelo, agotado más allá de toda medida, en cuanto vio la sombra de Yue a lo lejos. No importa. Intervendremos, interrumpió Obito sus pensamientos. Si no podemos derrotarlo, tomaremos las semillas seleccionadas, nos esconderemos en la dimensión de Kamui y caeremos en el sueño. Esperaremos hasta que muera de viejo. Obito no parecía preocupado. Desde que Black Setsu abrió los ojos al verdadero estado de las cosas, había encontrado la paz. Tenía la llave Kamui, el refugio perfecto. Últimamente, habían estado estudiando diligentemente técnicas de sellado, intentando crear un fuinjutsu capaz de colocar a una persona en una animación suspendida de siglos. El plan era sencillo. Mientras los elegidos dormían, él y Setsu rastrearían a las bestias con cola, alcanzarían el poder absoluto, matarían a Uchiha Yue y construirían el mundo de sus sueños. ¿Cómo va la información? Preguntó Nagato con un asentimiento, volviendo al asunto principal. Muy bien, resonó la voz simpática de Black Setsu. La noticia de lo que ocurrió en Konoha y la amenaza que representa Uchiha Yue se ha extendido por todo el mundo. Pueblos grandes y pequeños ya han enviado destacamentos para vigilar su zona. Los shinobi de Sunagakure, habiendo subestimado el poder del campo, fueron casi completamente aniquilados. Fue una lección dura para todos. Por suerte para ellos, la capacidad de absorción de Yue seguía creciendo, y por ahora podían usar un método de reconocimiento primitivo pero eficaz. Atar shinobi con cuerdas y sacarlos en cuanto dieran una señal. Sin embargo, esta fue una solución temporal. Cuando el poder de Yue alcanzaba su punto máximo y empezaba a absorber no solo chakra sino también energía cinética, cualquiera que entrara en la zona quedaría inmovilizado al instante. Serían imposibles de empujar o de sacar. Una persona que pesa varias decenas de kilos se sentiría tan pesada como una montaña. De hecho, ya había comenzado. Cuando Tsunade se encontró dentro y se dio cuenta de que ya no podía más, intentó retirarse. Normalmente, la habrían sacado sin problema, escapando con fatiga. Pero la zona ya estaba afectando la física del movimiento. Le costó una fuerza colosal sacarla. Si los rescatadores hubieran sido personas corrientes y no shinobi de élite, el cuerpo del quinto Hokage se habría enfriado para cuando lo sacaron. Ahora solo tenemos que esperar, dijo Obito, dando un paso adelante. Su voz adquirió un tono férreo y profético. Que se den cuenta por sí mismos del horror que enfrentan. Se darán cuenta de que Uchiha Yue no es humano. Y entonces llegará nuestro momento.
Sintió que se acercaba el momento del triunfo. Este era su destino. ¿No fue el destino el que despertó esos ojos? ¿No fue el destino lo que le unió a Uchiha Itachi, para que la destrucción de su clan diera origen a un monstruo como Yue? Todos eran eslabones de la misma cadena. El propio destino le había dado la oportunidad de realizar su plan. Capítulo 49. Juegos mentales. Setsu, la voluntad de Madara, ¿dices? Uchiha Obito se rió para sí mismo, con voz oscura. ¿Muerto? Luego descansa en paz en las tierras puras. Hace poco, un pensamiento simple y claro le había golpeado. Ya no había necesidad de resucitar a Uchiha Madara. Cuando todos se transportaban a su dimensión Kamui y se quedaban dormidos, esperando a que Uchiha Yue muriera de viejo, arrancaba el Rinnegan de los ojos de Nagato. Y entonces, ¿por qué iba a dudar? ¿Por qué compartir el poder? ¿Por qué no llevar a cabo él mismo el plan del ojo de la luna? ¿Por qué necesitaba siquiera a Uchiha Madara? La idea era tan embriagadora que Obito casi se echó a reír en voz alta. Una risa loca y silenciosa le sacudió desde dentro. Sí, exacto. Es el destino. El destino me ha elegido. Black Setsu, que había considerado a Obito su peón todo este tiempo, no tenía ni idea de que un plan completamente diferente se había tramado en la mente del tonto. Una forma de matar a Uchiha Yue, a pesar de su nuevo plan, la ansiedad de Nagato nunca lo abandonó. No dudaba de que era superior a Uchiha Yue. Si no fuera por esa maldita esfera de silencio absoluto, la última vez, casi quedó lisiado no por ser débil, sino porque subestimó a su oponente. Había enviado imprudentemente a las marionetas dentro de la esfera, permitiendo que absorbiera su propio chakra. Esto llevó a una derrota aplastante. En circunstancias normales, Yue nunca lo habría derrotado de un solo golpe. Ahora Nagato estaba seguro de que podría resistirlo. Si era posible, quería encontrar la manera de enfrentarse él mismo a Uchiha Yue, sin depender del plan de Obito. Esconderse en la dimensión de Kamui e hibernar era el último recurso. No confiaba en ninguno de ellos. En lugar de esconderse en las sombras, preferiría encontrar la manera de aplastar personalmente al enemigo. La tarea parecía engañosamente simple. Solo necesitaba bloquear la capacidad de absorción de la esfera. Poder absoluto, los ojos del clan Uchiha podrían ser trasplantados. Aunque eso le ponía una enorme tensión en el cuerpo, Nagato estaba seguro de que podría soportarlo. Especialmente ahora que la mitad inferior de su cuerpo había sido reemplazada por células Setsu blancas. Se sentía mejor que nunca, casi olvidando lo que era andar por sí mismo. Si hubiera sabido lo eficaz que era este reemplazo, habría decidido someterse a él mucho antes. En cuanto a neutralizar a la absorción de la esfera, mataría a Uchiha Yue, le quitaría los ojos y los trasplantaría a sí mismo. Y luego, confiando en su invencible Mangekyo Sharingan y su todopoderoso Rinnegan, desataría un terror absoluto sobre las grandes naciones. Él solo pondría de rodillas a todo el mundo shinobi, los obligaría a entregar a las bestias con cola y se convertiría en el verdadero dios de un mundo nuevo. Y no una criatura patética escondida en la carcasa del espacio de Kamui, esperando a que el enemigo muera de vejez. El dios de un mundo nuevo, que hazme reír. Pero lo principal, por supuesto, era que Nagato no confiaba en el impostor que se hacía llamar Madara Uchiha. Cuando Obito y Black Setsu se marcharon, Orochimaru apareció en el escondite. Entonces, Orochimaru, ¿has encontrado alguna forma de bloquear esta extraña habilidad de absorción? Preguntó Nagato con esperanza. Ese era su verdadero plan. Encargar a un genio shinobi que encontrara una vulnerabilidad en la esfera. Una vez encontrada una solución, los días de Uchiha Yue estaban contados. Después de todo, Nagato se había vuelto mucho más fuerte ahora. Si pudiera luchar contra Yue a plena fuerza, sin duda lo mataría. No, negó Orochimaru con la cabeza. El poder de este Mangekyo es demasiado inusual. Miró el Rinnegan de Nagato, pero sus ojos serpentivos ya no mostraban el mismo interés codicioso. Esos ojos le habían cautivado una vez, y si hubiera tenido la oportunidad de derrotar a Nagato, habría estado en su mesa de operaciones hace mucho tiempo. Pero ahora, conservando solo un atisbo de curiosidad sobre el Rinnegan, anhelaba obtener el Mangekyo Sharingan de Uchiha Yue. Este es el verdadero poder, capaz de destruir el mundo. Incluso el notorio Rinnegan, ¿era capaz de algo así? Orochimaru estaba parcialmente al tanto de los planes de Akatsuki. Si Nagato pudiera destruir el mundo, lo habría hecho hace mucho, no conspirando. Orochimaru incluso tuvo un pensamiento herético. ¿Y si el Rinnegan era simplemente una mutación del Mangekyo? ¿Y si el legendario sabio de los 6 caminos no fuera un progenitor, sino simplemente un mutante del antiguo clan Uchiha? Un descendiente, irónicamente convirtiéndose en antepasado.
Por desgracia, esto solo era una hipótesis, pero Orochimaru sentía que estaba cerca de la verdad. El poder de Uchiha Yoe era demasiado milagroso, demasiado incomprensible. ¿Todavía sin avances? ¿Ningún avance? Nagato le lanzó una mirada de desagrado. Había invertido casi todos los recursos de Akatsuki en la investigación de Orochimaru. El tiempo era corto, lo entiendo. ¿Pero no tener ningún cambio? No entiendes completamente la naturaleza de los ojos de Uchiha Yoe, dijo Orochimaru con admiración sin disimulo. Esta esfera no es una esfera en absoluto. Es su terreno de casa personal, una anomalía similar al campo gravitatorio de un agujero negro. Chakra, fuerza vital, incluso energía cinética, lo absorbe todo. Un simple mortal no debería poseer tal poder. Este es el poder de los dioses, accesible solo para las deidades. Orochimaru pensó un momento. Cualquier técnica que requiera gasto energético no penetra esta extraña defensa, sino que solo alimenta a su usuario. Sin embargo, mi investigación no lleva tanto tiempo. Es posible que exista un tipo especial de energía capaz de resistir esta absorción. O un método que no tiene nada que ver con el chakra, incluso he recurrido a métodos puramente físicos. Capítulo 50. Resucítame, mi. Orochimaru lo intentó todo, incluso aislamiento físico. Compró cualquier material que pudiera servir de barrera. Desde metales industriales hasta preciados, desde las aleaciones más raras hasta los minerales más puros. Todos por un objetivo. Encontrar algo capaz de contener la esfera de silencio absoluto de Uchiha Yoe, su vacío absorbente. Pero el tiempo era lamentablemente corto. Orochimaru nunca tuvo éxito. Ni siquiera estaba seguro de que existiera en la naturaleza una sustancia capaz de resistir ese poder, y solo podía considerar opciones a ciegas. La mayor parte de los fondos que Nagato le había asignado desapareció en esta búsqueda desesperada. Además, he tenido muy poco tiempo, dijo Orochimaru, con un siseo serpenteante en la voz. Solo empecé mi investigación hace 7 días. Líder, vas demasiado rápido. ¿Qué puedes crear desde cero en una semana insignificante? Sí, estaba impaciente, respondió Nagato ronco tras escuchar. Suspiró impotente. No era impaciencia, era falta de elección. Solo les quedaba un año. No, menos que eso. Un año era el tiempo en que el poder de Yoe cubriría todo el planeta, no solo 9/10 partes de su superficie. Con cada día que pasaba, el mundo se volvía más hostil. El ecosistema colapsaría, el 80% de la humanidad perecería, y los lamentables restos de los supervivientes se acurrucarían en los últimos bastiones de la vida, muriendo en el helado abrazo del invierno eterno. Y lo más aterrador era que Uchiha Yoe no era un desastre natural ciego, sino un ser consciente. Podía moverse. Cuando el mundo estuviera al borde de la destrucción, solo tendría que dar unos pasos para cortar el último hilo de vida. El fin de todo. Desde el momento en que nació la primera célula en el océano primordial, desde el día en que los organismos antiguos se arrastraron hasta tierra firme, hasta el actual y frágil amanecer de la civilización, toda esta gran comunidad llamada vida, que había existido durante miles de millones de años, se desmoronaría en la nada. Todo se convertiría en vacío. Todo volvería a la unidad. Todo se convertiría en nada más que alimento para el cultivo de un solo ser, más allá de toda imaginación. No había tiempo. Por supuesto, tenían al invencible Uchiha Madara. En el peor de los casos, podrían esconderse en la dimensión de Kamui y esperar a que Uchiha Yoe muriera de viejo. Entonces él, Nagato, se convertiría en el dios de un nuevo mundo, el dios del silencio y el vacío. Sin embargo, más allá de su profunda desconfianza hacia el hombre que se hacía llamar Madara, Nagato estaba atormentado por otra duda. Yoe estaba viva. No era un cadáver andante ni una técnica sin sentido. Era un ser capaz de aprender, evolucionar y, lo más peligroso, poseer curiosidad. ¿Qué tan fiable era la dimensión de Kamui? ¿Realmente les salvaría? Nada impedía que Yoe explorara el mundo que le rodeaba. ¿Y si algún día se sintiera intrigado por la naturaleza de ese Kamui? ¿Y si los seguía hasta allí? Entonces quedarían atrapados. Bestias en una jaula sin escapatoria. Nagato se negó a aceptar tal futuro, sumido en la desesperanza, bajo ninguna circunstancia. Orochimaru se fue abatido. La urgencia en la voz de Nagato ahora pesaba mucho sobre él. Comprendió al instante la profundidad de los miedos de su líder, y se convirtieron en los suyos. Orochimaru aún era joven, había dominado las técnicas de la vida eterna, y no tenía intención de morir, aplastado como una hormiga por el embate del poder absorbente de Yoe.
Ante tal catástrofe absoluta, su supuesta inmortalidad parecía una farsa ridícula. ¿De qué servía la capacidad de renacer en cualquier parte del mundo si el mundo mismo dejaba de existir? ¿Dónde resucitaría si yo simplemente destruyera el planeta? Danzo, maestro, qué ciego fuiste para permitir que este monstruo ganara poder. Si tan solo Danzo hubiera muerto antes y hubiera dejado intacto al clan Uchiha, y tú, Lord Segundo, ¿por qué has criado a ese monstruo? Al regresar a la base, Orochimaru negó con la cabeza con tristeza. Cada vez que pensaba en Danzo, hervía de rabia. Quería volver atrás en el tiempo, estrangular personalmente al viejo bastardo y proclamar al mundo la verdadera amenaza que representaba el clan Uchiha. No, no para que los atacaran. Pero para que todos reconocieran el horror oculto en ellos y nunca, bajo ninguna circunstancia, se atrevieran a provocarlos. Que sigan sirviendo pacíficamente en la policía de Konoha. Si el mundo supiera que los Uchiha son capaces de producir un monstruo como yo, cualquiera que se atreviera a tocarles incurriría en la ira de todas las grandes naciones. Tras tal precedente, el clan Uchiha, a ojos del mundo, se transformó de una familia élite con un raro jutsu en una dispersión de bombas inestables, listas para explotar al menor destello y derribar a todos los seres vivos. Por suerte, ahora solo quedan dos en el clan. Yo y Sasuke, y está Madara, pero ya no cuenta. Orochimaru suspiró aliviado. Si un Uchiha fuera tan aterrador, ¿qué pasaría si se enfrentara a todo un clan de tales criaturas? ¿Quién sabe qué tipo de poder podría despertar en ellos al borde de la muerte? Y aunque aún deseaba el Sharingan, Orochimaru no tenía intención de tocar a Uchiha Sasuke. A diferencia de ese viejo bastardo Madara, que hacía tiempo que había despertado a su Mangekyou, Sasuke aún no lo había hecho. ¿Quién sabe qué tipo de monstruo creará si acorrala al chico? El mundo no puede soportar otro apocalipsis. Si tan solo hubiera sabido antes lo increíble que es su sangre, Orochimaru volvió a negar con la cabeza. Antes de que Yoe apareciera, ¿quién habría pensado que el Sharingan tenía el potencial de destruir el mundo? Si tan solo hubiera conseguido siquiera una gota de sangre Uchiha entonces. No, eso sí. Sin sí. Aunque volviera al pasado sabiendo la verdad, no se atrevería a tocar ninguno de ellos. La ignorancia es una cosa, pero arriesgarla con pleno conocimiento de las consecuencias. Estaba cansado de la vida. Pensando en esto, Orochimaru comenzó a preparar el ritual. Las líneas de un sello ominoso aparecieron en el suelo. La sabiduría de un solo hombre es limitada, es hora de invocar a un genio del pasado. Cruzó las manos en el orden correcto. Levántate de nuevo, segundo Hokage. Y salva este mundo maldito.